Bueno, con las buenas noches para todos, hoy 26 de septiembre del 2022, siendo las 7:31 de la noche, entramos a nuestra última semana del cuarto foro NIP Colombia Internacional. Estamos hoy 26 con la doctora Alejandra Hidalgo de Panamá, venezolana pero radicada en Panamá en estos momentos, con el tema capacitación a la gerencia en normas internacionales de información financiera, herramienta para potenciar sus roles. Primero que todo, antes de la intervención de la doctora Alejandra, damos el paso o la palabra a Eugenio Rodríguez de la Fundación Internacional para el Desarrollo Social y Emprendimiento del Ecuador, que en conjunto con la Comunidad Contable Maja de Colombia estamos llevando este foro internacional. Bueno, bien. Muchas gracias. Eugenio, muchas y gracias. Doctora Alejandra, y usted tiene la palabra, mi doctor. Muchas gracias, María Janet. Doctora Alejandra Hidalgo, muy buenas noches. Estimados profesionales aquí presentes a través de la comunicación, para todos ustedes también, muy buenas noches y una nueva bienvenida a nombre de la comunidad contable Maja, precisamente a cargo de la doctora María Janet Castillo Rodas, y también a nombre de la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento, cuyo presidente es nuestro compatriota Rubén Macay Castro. Reciban en esta noche un saludo desde Guayaquil, Ecuador, especialmente para la doctora Alejandra Hidalgo, que en este caso se comunica con nosotros desde Panamá. Un agradecimiento muy sincero a nombre de la profesión. Voy a leer un resumen de la hoja de vida profesional de la distinguida doctora que esta noche va a compartir sus experiencias. Bien, la doctora Alejandra Hidalgo es licenciada en Administración Comercial de la Universidad Rafael Belloso Chacín, URBE, en Maracaibo, en Venezuela. Ella se incorporó en 1998. Ese título fue homologado por la Universidad de Panamá en el 2018. A su vez, ella es una Bachelor of Business Administration, licenciatura International Education Consulting en Intedetco, Estados Unidos, en el 2016. Es postdoctora en Gerencia Pública y Gobierno en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Venezuela, título del 2009. Es también doctora en Ciencias Gerenciales en la misma universidad en Venezuela en el 2004. Es magíster en Gerencia Tributaria. Es una maestría en la universidad, la misma, URBE, Rafael Belloso Chacín, en Venezuela en el año 2000. Para esa misma fecha, obtuvo su licenciatura en Contaduría Pública. Ella es directora del Centro de Investigaciones Financieras Contables de Panamá, Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, UNESCAPA 2019. También es profesora titular de la Universidad del Zulia y de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, la misma universidad donde ella tuvo la oportunidad de prepararse. Todo esto desde el año 2004 hasta la fecha. Ella es una conferencista, escribe artículos técnicos y también es árbitro de revistas. Entiendo que trabajó también para Deloitte en la división de auditoría y la división de impuestos en los primeros años de este siglo, 2001 al 2005.
Doctora Alejandra Hidalgo, una vez más, Ay, muchas gracias Dios. por su presencia, Qué por su interesante. aporte. Sergio, por favor, Adelante mándalo. con la, Ya tú sabes con a dónde la- lo vas a mandar, Sergio. adelante Te con la, comparto la pantalla, no sé. adelante Aquí con yo que la, decía, no, yo quiero estar, yo soy algo intermedio. pasó con ese, hola, bien, Con los la Sí, micrófonos. conferencia, ya lo la pude, conferencia que va a dictar, ya lo pude cerrar. Por favor, colabórenme con los micrófonos. Es que mientras están entrando no puedo activar el micrófono. Pero bueno, bueno, ya está bien, prueba superada, Ta- ya superada. tan solo nos resta el título de la conferencia que va a dictar la doctora Alejandra Hidalgo. Beneficios de capacitar a la gerencia en NIF como herramienta para potenciar sus roles. Doctora Alejandra, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que me ha realizado la comunidad de Maja, la doctora María Janet Castillo, para participar en este cuarto foro internacional en NIF en Colombia, la cual pues les enviamos saludos de nuestro señor rector Andrés Barrios, desde la Universidad Especializada del Contador Público autorizado en Panamá. En ese sentido, pues vamos a dar inicio a esta, más que una conferencia, una conversación que vamos a tener respecto a por qué es importante que la gerencia maneje las normas internacionales de información financiera. Si bien no se quiere que sea al detalle, porque sabemos que es un trabajo que está destinado a los contadores, ya en lo que es su profundidad, sí debe tener nociones, conocimientos de lo importante que es la aplicación de estas normas. En ese sentido, y haciendo un poco de historia, es importante recordar que refuerza la aplicación de las normas. Vemos que desde el año 98 comienzan a suscitarse eventos que vienen a requerir la necesidad de regulaciones más eficientes, más efectivas en torno al registro de los eventos contables que llevan a cabo las diferentes empresas. Esto aún se ve pues mucho más enfatizado por lo que sucedió en Enron en el 2001, cuando este gigante pues se vio involucrado en una situación de fraude en la cual muchas otras empresas en Estados Unidos, como un efecto dominó, también pues estaban participando de los hechos en los cuales Enron y la firma Arthur Andersen, lastimosamente, que en aquel momento era la número uno, pues también estaba prestándose para llevar a cabo estos delitos contables y que de hecho le costó que casi a sus 100 años de permanencia en el mercado tuvieran que cerrar sus puertas. Luego de eso vemos también otro escándalo financiero que sucedió en WorldCom en el 2002, en Tico. Fíjense que todo esto fue una cadena de eventos desafortunados que arrastraron muchas empresas sumamente importantes, que eran ejemplo para lo que en aquel momento se llevaba como práctica contable. Todo esto, y estas, bueno, estas no son las únicas, pero digamos que a nivel de Estados Unidos fueron las que tuvieron una mayor incidencia e hicieron resonar las alertas acerca de que era necesario realizar cambios en los controles bajo los cuales se estaban llevando la presentación de la información financiera, los registros contables,
los cálculos de estimaciones, de valoración de acciones, en fin, todo lo que hoy por hoy está regulado por las diferentes normas las normas internacionales de información financiera. Digamos que, bueno, hablar sobre cada uno de ellos nos llevaría mucho tiempo, pero lo que me interesa enfatizar aquí es que si bien todos estos acontecimientos implicaron pérdidas millonarias, muchos fondos de pensiones para personas que habían trabajado todo el tiempo, en ellos habían confiado su vejez, su tranquilidad en estas empresas, pues lamentablemente se vieron en la necesidad de prácticamente comenzar de nuevo y afortunadamente, por otro lado, sirvió para que se fortalecieran los controles internos bajo los cuales se estaba llevando la contabilidad. En consecuencia, pudiera decirse que se evitaron quizás desastres peores en este sentido, ¿no? Por otra parte, tenemos que las entidades presentan sus estados financieros a través de cifras en monedas de curso legal. Esto es para situaciones normales en las cuales no hay fraude. O sea, tenemos aquella realidad, pero adicional a eso, resulta que cada país también se maneja en base a sus propias normativas, o así fue hasta hace poco, en cuanto a su propia moneda legal, sus leyes, sus regulaciones, y todo eso dificulta lo que es la falta de uniformidad. Y aquí es donde las normas internacionales de información financiera vienen a tener un rol protagónico porque viene a generar escenarios en los cuales se pueden comparar los estados financieros para mejorar la toma de decisiones. De ahí que es por esto, ante esta necesidad tanto de los fraudes como de homogeneizar la información para que también se dé más transparencia y más facilidad al momento de realizar negocios entre empresas que están en diferentes países, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad formula y decide publicar las normas de interés público para lograr su aplicación y su aceptación a un nivel mundial. Entonces, todo esto afecta a hacer un poco de historia. El 1 de abril del 2001 nace el ISB como una organización privada con sede en Londres y las NIC cambian su denominación por NIF. ¿Qué consecuencias trae esto? Fíjense que paralelamente estamos en una suerte de una economía globalizada donde es muy importante que se armonicen los tratados de comercio, las normas contables, todos los procedimientos relativos a la preparación y presentación de estados financieros de contabilidad. Cuando esto se da, todavía no habíamos pasado por la pandemia. ¿Qué efectos trajo la pandemia y por qué se vuelve aún más importante el conocimiento de las normas internacionales de información financiera? Fíjense que la pandemia nos unió como lo estamos en este momento, a través de una videollamada. Hay personas de diferentes países, las cuales sin ningún costo estamos comunicándonos e intercambiando conocimientos. Asimismo, se amplía
el escenario en el que los negocios incrementan sus relaciones y eso también necesita de más regulaciones en cuanto a las transacciones de contabilidad para evitar que se vuelvan a presentar situaciones como las que ocurrieron al inicio de este nuevo siglo. Por ende, Mi doctora Alejandra, bueno, vamos a hacer un pequeño break. las normas, Mi doctora ¿sí? Alejandra, antes de que se nos retire Rubén Darío Marrufo, que es el profe de Venezuela que entra a clase ahorita, Ah, sí, vamos a cierto, cierto. darle a los 144 personas que estamos en estos momentos en línea a presentarles la persona contador público líder, quien llevará a cabo el 5º Foro Internacional NIT Venezuela. Entonces, para que estemos preparados para para el próximo año, para el mes de marzo. Entonces, mi doctor Rubén, deseo para usted que coja a partir de ya la otra semana la rienda de las tareas de ese 5º foro. Bienvenido, mi amigo Rubén, y para que le den un saludito y presenten corta presentación aquí a los presentes. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Por acá licenciado Rubén Marrufo, y los invito al 5º foro, tendrá como sede Virtual Venezuela. Bueno, yo antes de cámara decía que me gustaría que se tocaran temas innovadores como la taxonomía XBRL, que no es tan nueva, Big Data, costos, en fin, hasta precios de transferencia. Hay mucha temática que se puede hablar en esta profesión. Y nada, esa es la invitación para el próximo año, Dios mediante. Así es y así será, Rubén. Muchas gracias. Mi doctora puede continuar. Ok, bueno, muchas gracias, Rubén. Allá espero acompañarlos también el próximo año. Bueno, entonces decíamos No, gracias a ustedes. Bueno, que es necesario estandarizar las prácticas contables de forma tal que la información financiera pueda ser entendida por los países que se pretenden introducir en el proceso de globalización. Es decir, que tener un contexto en el cual todas las empresas de una a otra puedan hablar un idioma similar en cuanto a la presentación de sus estados financieros. De ahí que, si vemos, damos un breve pantallazo acerca de cómo se han ido implementando las NIF en el mundo, vemos que únicamente África es todavía la que tiene, y parte de India, un trabajo arduo que realizar en cuanto a la aplicación de las NIF. Esto quiere decir que las NIF han resultado ser un proyecto sumamente acertado que ha sido adoptado por la mayoría de los países en el mundo. Y esto es muy positivo porque es un elemento que nos motiva aún más a seguir estudiando las normas, ya que nos hace ser como contadores, ciudadanos del mundo, y a los gerentes, sobre todo a la alta gerencia, que le tomen, pues que vean su relevancia y su importancia para poder entender cómo, bajo qué parámetros se está revelando la información de esos estados financieros que ellos pueden leer tanto de sus propias empresas como de compañías de otros países. Entonces, es muy importante este tipo de imágenes que incrementan esa necesidad de estudiar entonces a profundidad
las NIF. De ahí que, ¿cómo debe llevarse el proceso en la mayoría de las empresas que deseen realizar la adopción o la transición a estas normas? Si bien vimos anteriormente que muchos países lo están aplicando, definitivamente no todos van al mismo ritmo. Hay unos que lo hacen de una manera más acelerada o más eficiente que otros. Sin embargo, pienso que es importante recordar y también para efectos de planteárselo a la gerencia de una organización que ya esté en la necesidad de aplicar las NIF, sea completa o para pymes, su versión para pymes, lo primero es realizar una planificación, porque no podemos de una manera desorganizada aplicar las normas o decirle nosotros como contadores, plantearle a la gerencia, mire, tenemos que ir a NIF, es una necesidad, ya no podemos seguir aplazando este momento. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Esto es un proceso que involucra a toda la organización. De una u otra manera, las normas tocan a los diferentes departamentos que hacen vida en la empresa. Y eso lo podemos hacer notar a través de una planificación estratégica o, si bien, que sería lo ideal, no se puede llegar a estas instancias, por lo menos una planificación global. Porque ¿qué ocurre si solamente nos enfocamos en que es el departamento de contabilidad el que debe aplicar las normas, las NIF? Que estamos incurriendo en un error porque es como aplicar parcialmente la verdad. Entonces, eso va a generar retrabajo, quizás pequeños aportes que le corresponden hacer a otros departamentos van a quedar a cargo del departamento de contabilidad y eso también va a implicar mucho más tiempo, costos, retrasos. Por ende, lo ideal sería aplicar una planificación general y de ahí comenzar con diagnóstico. Sí, doctora, fue el sonido, ahí está el sonido deficiente. Déjeme si me acerco el micrófono. ¿Ahora? ¿Cómo me escucha? Perfecto. Ok, bueno, voy a dejar el micrófono así. Entonces, decíamos que, número 1, ¿qué se debe hacer si se decide ya aplicar las NIF o las NIF completas, plenas o las NIF para pymes? Diagnosticar o evaluar de manera general los principales impactos de ese grupo de normas que le apliquen al negocio dependiendo de su naturaleza. Luego de eso, hacer esa planificación mediante la identificación de los recursos internos para llevar a cabo el proyecto. Recuerden lo que nos dice el marco conceptual. Nosotros debemos aplicar las NIF, pero siempre cuidando verdaderamente esos recursos o esos medios con los que cuenta la empresa, de manera que no sea un egreso extraordinario que vaya a ser un impedimento para la aplicación de las NIF. De ahí desarrollar cómo van a ser esos procedimientos para cuantificar los impactos, adecuar los procesos, obtener la información necesaria para poder ir implementando todos los cambios que implican las NIF. Esto hay que sustentarlo muy bien para hacerlo conocimiento de la gerencia y poder contar con su apoyo. Y aquí, bueno, voy a enfatizar más en lo que es
la alta gerencia que la aplicación como tal del contador, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si no tenemos el apoyo, la confianza, el interés de la alta gerencia o la gerencia, dependiendo del tamaño de la empresa, pues va a ser muy difícil poder aplicar eficientemente las normas internacionales de información financiera. Por eso es que tenemos que involucrarlos, ya que como se va a tocar probablemente de alguna u otra manera diferentes departamentos, necesitamos contar con su colaboración. Entonces, cuando las directrices emanan de esa alta gerencia, es más fácil que todos los procesos se puedan llevar a cabo. Por eso, ahí sí, nosotros tenemos que hacerle entender a ellos que es muy importante que se apliquen las NIF. Adicionalmente, se deben desarrollar entonces los procesos, los test de prueba de todos los procedimientos que han sido previstos en la planificación con objeto de obtener unos estados financieros elaborados conforme a las NIF. Y todo eso con tiempo previo al momento en que se necesiten presentar. Tampoco podemos estar sobre las fechas, ya que eso puede incidir en los resultados que vamos a obtener a través de la presentación de esos estados financieros. Queremos que sean, que estén adecuados en lo posible a las normas que se estén aplicando y se esté reflejando idóneamente todo lo que ellas exigen. Se esté relevando de manera precisa, se esté cumpliendo con estas notas a los estados financieros, tal y como las normas lo establecen. Entonces, vemos que esto conlleva la búsqueda de procedimientos o técnicas que logren la armonización en el modelo de los estados financieros. Todo eso para poder incrementar su productividad y competitividad en el mercado. Sabemos que a diferencia de las normas tributarias, no hay una sanción si no se aplican las NIF, pero sí hay consecuencias negativas de no hacerlo. Y de hecho, muchos países lo que han hecho es que han agregado o han involucrado la aplicación de las NIF, en el caso del impuesto a la renta, como parámetros que deben seguirse para la presentación de la información. Eso ha sido de gran ayuda porque él ha impulsado también la aplicación de las normas. Como ya les comentaba, entonces, es necesario motivar a la alta gerencia a capacitarse en esta materia y ampliar su comprensión respecto a la necesidad de aplicar tal normativa. Porque, ¿qué ocurre en muchos negocios? A pesar de que pueden tener una alta facturación, sorprendentemente no creen en las normas de contabilidad, no les interesa, consideran que lo importante es la producción, es el generar ingresos, pero nosotros es una de nuestras misiones, de nuestros propósitos dentro de las organizaciones, hacerle entender a estos gerentes que es importante que se apoyen en los estados financieros, que puedan tomar interés en lo que esas notas les están informando, en que pueden también utilizarla para la toma de decisiones, para vislumbrarse en proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, vemos que
Sin la aprobación de la gerencia o de la alta gerencia, no es posible aplicar, hacer la transición a estas normas. Muchas de ellas las aplican es porque, bueno, lo exigen los auditores externos, porque es necesario para presentar los estados financieros a entes reguladores que las exigen, pero no está dentro de sus consumibles para poder tomar decisiones financieras. ¿Qué es lo que se quiere? Lo que nosotros, pues, necesitamos hacerle entender a esta alta gerencia que muchas veces son, bueno, dependiendo del ramo del negocio, pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser médicos, pueden ser cualquier profesión distinta a contadores. Raras veces los miembros de la alta gerencia son contadores, sino que son otras carreras totalmente distintas que se enfocan, como ya les comentaba, en en lo que les hace producir los ingresos y dejan de lado todo lo que está relacionado con el orden, las técnicas, las normas, que les permite ver con una mejor calidad la presentación de la información. Entonces, esto pudiera incidir en perder oportunidades de expansión para la organización. De ahí que se hace muy importante analizar los efectos de la capacitación a la gerencia en normas internacionales de información financiera, pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a utilizarlas como una herramienta para potencializar, para potenciar su rol. Se nos volvió a oír el sonido. Es decir, que escucha. Mi doctor Alejandra, revisemos el sonido, se escucha muy, muy entrecortado. Se aísla el sonido. Sí, exacto. Y ahora Esperemos un tantico que ya. Se nos congeló el sonido. a ver, déjame conectarme por otro equipo. Vamos a hacer una prueba. Mejoró notablemente el sonido, ¿no? No me escucho. ¿Cómo me escuchan? Ahora mucho mejor, ¿sí? Aún no lo escuchamos bien.
La doctora se desconectó un momentico, ya vuelve a ingresar para mejorar un poco el sonido de la transmisión. Tengamos un poquito de paciencia y ya regresamos. Aprovechen para tomar agüita, fresquito, un tintico. Bueno, lo que quieran en este minuto. Gracias, María Janet. Gracias por ser tan comprensivos todos. A los que están ingresando en estos momentos le informamos que se ha caído la transmisión con la doctora Alejandra. Ya dentro de poquito se nos vuelve a conectar. Voy a apagar aquí la cámara. Y me confirma si me escuchan. Perfecto, la escuchamos. Doctora, sí la escuchamos, entonces solamente realice la presentación y usted apaga cámara para que tengamos mejor fluidez en la señal, ¿le parece? Sí, Ahorita sí le escuchamos bien. Volver a subir la información donde íbamos. ya apagué la cámara. Ok, sí. No, a usted no la vemos ni la presentación tampoco, pero sí la escuchamos perfecto. Bueno, es una de tres. No, aún no. A ver, vamos a ver si puedo compartir de nuevo. Es que no se me activa la flechita. A ver. ¿Será que tengo que activar la cámara? Es que no se activa la flecha para... Ah, me dice, no tienes permiso para mostrar tu pantalla. Aquí hay un No sé cuadrito y si... una flechita. Por ahí subes la presentación, como hiciste la primera vez ahorita que entró. Estaré por hacerle quedar bien. Están mal. Sí, es que ahora me dice que no tengo permiso. No sé si el host... Mm.
Me voy a conectar por otro dispositivo. Mi doctor Eugenio está presente. Mi doctor Eugenio. Hola, Maja, sí, aquí estamos, Bueno, ¿sí? Aquí sí, estamos, quería, ¿sí? como estoy con acá pendiente de la doctora con el tema interno, para que usted de pronto nos colabore en el tema de las conferencias que vienen y por qué no también comentar hasta lo que llevamos en el momento de exposición. En el momento no hay preguntitas como Muy para... bien, Sí, entonces para que no nos muy quede de bien. pronto un vacío tan largo dentro de la grabación. Me disculpa, mi doctora Eugenio, que lo ponga en estos No, momentos, con pero gusto, con gusto. estoy aquí como mujer orquesta. Muy bien, con gusto, porque varios profesionales en la sala podemos conversar un poco. La contabilidad realmente es un lenguaje de los negocios y se expresan eh, los resultados de estos negocios en los estados financieros. Las normas han ido evolucionando, se han ido perfeccionando, me refiero a las NIF, conforme los negocios en sí o la forma de hacer negocios también ha ido evolucionando. Recuerden cómo los contadores, la profesión y los empresarios vivimos en un error como 100 o 200 años atrás, cuando la plusvalía o el derecho de llave se amortizaba. Y luego pues se reacciona la profesión, la gente de negocios, de que esto no es así. Una plusvalía no generalmente, y lo normal es que vaya creciendo, que se mantenga, que se incremente su valor. Entonces la profesión fue corrigiendo a través de la NIF, en este caso los intangibles. Y se reconoció ese hecho, sobre todo cuando se dan las fusiones. Eh, como las normas reflejan negocios, es importante que el contador vaya aprendiendo, vaya entendiendo, vaya conociendo
los negocios en los que está la empresa donde le presta servicios. Eso sucede también con los auditores. En la medida en que nosotros tengamos una mayor comprensión de los negocios en sí, es más fácil aplicar la norma. La vamos a entender mejor, la vamos a aplicar mejor y vamos sobre todo a leer mejor los resultados. Es importantísimo que la gerencia, que los gerentes departamentales se involucren y el contador participe en esos equipos. Por ejemplo, cuantificar o determinar una provisión para las cuentas incobrables ahora post-COVID. Es un tema serio de cómo recuperar un monto vencido fuera de lo normal, donde muchos de estos créditos en las empresas comerciales, me refiero, por ejemplo, en Ecuador, no están garantizados. Sencillamente se vende a crédito bajo la emisión de las facturas o bajo la confianza entre empresa y cliente. De tal forma que a estas alturas, cuando la pandemia paralizó un sector bastante grande de las empresas, la liquidez se volvió realmente complicado. Entonces, en Ecuador tenemos ese tema que lo estamos viviendo ahora. Hay que combinar una serie de hechos para poder recuperar estos créditos. Por ejemplo, desde lo sencillo, alargar los plazos, reestructurar los créditos, volverlos a calificar o vender la cartera, que en todo caso, quienes manejan ese tipo de transacciones, quienes conocen mucho mejor al cliente, lógicamente que es la gente que está en contacto con ellos, la gente de ventas, la gente de cobranzas, la gerencia mismo. El contador tiene unos números como referencia, tiene unos plazos de vencimiento como referencia. En ese momento entonces se vuelve palpable de que la gerencia o sus representantes conozcan un poco más los conceptos que encierran estas normas. Más aún cuando la NIF 9 nos exige ahora preparar una provisión basado en los créditos esperados. Entonces se vuelve el tema un poco más amplio, un poco más profundo. De allí es importante entonces que la gerencia y todo su personal, que todo el personal de la empresa, todos los jefes departamentales, todos los gerentes de área, se involucren un poco más desde el inicio hasta siempre, porque el contador debe caminar formando equipo. Estimado colega Con Eugenio, todo el personal. Dígame. una pregunta. Adelante, sí. Aprovechando el tema, ¿qué nos podría sugerir usted en cuanto, por poner un ejemplo, los empresarios se enfocan en generar riqueza a través de negociaciones entre empresas, ¿verdad? Entonces, ellos solo ven el margen, la oportunidad y cuánto van a ganar, pero no visualizan todo lo que está implícito atrás de cumplimientos técnicos, contables, legales, mercantiles, etcétera. Entonces, ¿cómo poder sugerirle a la gerencia que también debe conocer sobre normas y hacerle ver las bondades de tener
estados financieros bajo normas internacionales y que le puedan ser de beneficio en cuanto a buscar, qué sé yo, fuentes de financiamiento, bueno, todos los beneficios que podrían haber. ¿Qué nos podría usted comentar al respecto? Juan Carlos, ese es un tema que resolver y es bien estructural, ¿ah? Exacto, estamos viviendo de esta forma. El empresario tiene su mira efectivamente en lo que es ingreso, lo que es ventas, lo que es publicidad, pero se olvida un poco, no da el apoyo necesario a la parte operativa, y entre ellos la parte administrativa, la parte del contador. A su vez, la preparación de los contadores necesita, más que la parte técnica que ha venido fortalecida, ha venido mejorando, otros temas que inviten o que el contador pase a integrarse un poco más al área de negocios. Por ejemplo, una asignatura a repartir en las universidades sería cómo negociar, cómo vender servicios. Yo estuve como director de la Escuela de Contaduría Pública en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y estuve durante unos largos años batallando para incorporar esas asignaturas, porque el profesional, en este caso el contador público, necesita tener un panorama mucho más amplio, no solamente el supuesto casillero técnico. Entonces resulta que los contadores es un poco difícil llegar a la gerencia, y a su vez la gerencia que está ensimismada por la gente que le vende ingresos, los vendedores, por ejemplo, la gente de marketing, la gente de publicidad, son personas mucho más preparadas, tienen mucho más habilidades en comunicar sus ideas. Colega Eugenio, voy a participar. Mi doctor, hacer el mi doctor Eugenio, Germán, Juan Carlos, denme un minutito, vamos a probar sonido nuevamente con la doctora Alejandra, que ya logró volver a subir la presentación donde habíamos quedado, y ahorita hacemos el break de preguntas-respuestas y les prometo que continuamos con el tema que estamos con Juan Carlos y el profe Eugenio, dándole pues también la palabra a la doctora. Mi doctora Alejandra, probemos sonido, por favor. Ok, muchas gracias, profesora María. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien ahora. Doctora. Sí, ok, voy a dejar la cámara apagada para ver si así el internet es más amistoso. Sí, así es mejor. Dejémosla apagadita y solo la presentación. Entonces, Juan Carlos, Germán, ahorita más que la doctora termine su presentación, entramos al conversatorio, ¿vale? Y continuamos ahí con el doctor Eugenio. Bueno, yo quería agregar que el tema que ellos están tratando está totalmente alineado con lo que venimos conversando acerca de lo importante que es poder concientizar a la gerencia acerca de la adopción de las normas internacionales de información financiera. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Sí, ok. Entonces, gracias, Luis. Podemos decir que cuando nosotros de verdad entendemos y comprendemos cómo podemos utilizar la información financiera, porque todo parte de cómo el contador también valora esta información. Va más allá de solamente preparar los estados financieros, plasmar las notas, es también hacer uso de ella en el día a día. Si nosotros mismos no somos los garantes de enfatizar en el uso de esta información, mucho menos lo va a hacer la gerencia. Y más como decía el profesor Eugenio,
en sus sabias palabras, que todo está dirigido hacia la producción de la rentabilidad. Y realmente es así. Un negocio se plantea para obtener un rendimiento, pero ¿qué pasa? Que fíjense si es de lucrativo esa idea en medio de lo que es un desorden, porque, o sea, al fin y al cabo, pues cuando no le prestan atención a la contabilidad como tal, sino al instinto, a la experiencia, ya es exitoso. Imagínense si todo estuviese ordenado, si se estuviese llevando bajo los preceptos contables. Entonces, hay que demostrarles a ellos o explicarles cómo esas normas los ayudan a poder desarrollar mejor sus roles interpersonales, informativos y decisorios a través de la mejor práctica y el aprovechamiento de sus propias competencias. De ahí que podemos ver cómo a través de los roles informativos, estos le permiten utilizar una vez que ellos entran en una etapa de comprensión de la información, apoyarse de una manera mucho más fuerte, mucho más firme a través a sus interlocutores, a todos los que están involucrados en el negocio, desde los empleados hasta los clientes, los socios, los proveedores, el uso de la información financiera. Entonces, a través de este rol informativo se ve fortalecido, se ve robustecido porque se están apoyando en criterios ya mucho más técnicos. Igualmente, pues le va a permitir fundamentar todos sus criterios, sus decisiones ante los diferentes actores que intervienen en el día a día y no solamente se van a ir a los porcentajes que se esperan obtener de ingresos. O lo otro que tenemos en paralelo, que son las normas tributarias, el temor de ser multado o el poder aprovechar al máximo los gastos deducibles, sino que es el hecho de tener un orden porque así lo exigen las normas contables. Adicionalmente, el líder debe transmitir seguridad y dominio del conocimiento, pensamiento crítico, seleccionar y difundir los lineamientos a seguir dependiendo de las NIF. Aquí es un trabajo compartido entre el contador y la gerencia. Recuerden que los miembros de la gerencia muy pocas veces van a ser contadores o en su defecto administradores o economistas que digamos pueden tener un entendimiento más fácil. Todo tiene que partir de nosotros tener el interés y contar con esas estrategias, esas conversaciones activas con los gerentes para que le tomen pues y la importancia que merece a la información contable. Dentro de los roles decisorios tenemos que va a ayudar el manejo de la información contable a emprender acciones, manejar dificultades, asignar recursos, negociar, tomar decisiones, todo esto no solo en torno al ámbito contable. Recordemos que los estados financieros van a ser un reflejo de todas las actividades económicas que realiza la empresa. Y ahí pues se van a ver reflejados, se van a ver materializadas las diferentes acciones que a través de los rubros contables todos los departamentos formaron parte o los inversionistas pues aportaron el capital para que éstas se llevaran a cabo en ese devenir diario y cómo todas estas
actividades se ven reflejadas en esos estados financieros que al final lo que se busca es que facilite el proceso de la toma de decisiones, por supuesto, dentro de los criterios de transparencia, de revelación, que cada vez vemos, pues, son mayores, porque se busca también que los criterios de estas revelaciones estén sustentados en controles internos firmes, necesarios, importantes, que garanticen que se está presentando todo lo que de verdad se realizó en la empresa. De ahí que, en base a los postulados anteriormente referidos, se logra contextualizar que los roles decisorios van a involucrar conocimiento, pero también experiencia en determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que ocupa. Nosotros tenemos que lograr, a través del conocimiento que tenemos como contadores, agregar esta visión a la junta directiva, a esos gerentes que luego van a decidir cuáles van a ser las nuevas inversiones que se van a realizar, el tratamiento que se le va a dar al personal, a los proveedores, porque la contabilidad está inmersa en todos los diferentes departamentos de una organización de una forma u otra. Entonces, es ahí donde los contadores tenemos que hacer valer lo importante de nuestra profesión y de todos esos beneficios que ellos obtienen a través de la información que somos capaces de generar. Por supuesto, ¿quién va a ser el líder en el proceso de la aplicación de las NIF? Y ahí también hay que hacer otro trabajo. Evidentemente va a ser el contador público. ¿Y qué sucede con el perfil del contador público? Que muchas veces es una persona que es, no digamos que tímida, pero sí muy cautelosa, que es introvertida, que está sumida en su presentación de los estados financieros, en la elaboración de los estados financieros. Entonces, le toca salir de ahí y poder comunicar a estos gerentes y luego hacer un trabajo con sus pares respecto a lo importante que es la aplicación de las NIF. Hay que hacer aquí como un doble trabajo, por decirlo de alguna forma, porque tenemos que dar a conocer lo importante que son los conocimientos contables. Que los individuos que forman parte de la organización vean que ellos no son ajenos a esto. Por el contrario, nosotros cuando elaboramos los estados financieros, y más aún aplicando las NIF, lo que estamos es describiendo lo que ellos hicieron en un determinado momento, de una forma organizada, cronológica, y que va a estar distribuida en función de las diferentes partidas. Pero todos ellos van a estar ahí reflejados. Entonces, por eso necesitamos de su colaboración, de su confianza y, por supuesto, a su vez, hacérselo entender a la alta gerencia. De ahí que, posterior a esa capacitación, las habilidades conceptuales conllevan al directivo, una vez que ha entendido lo importante que son las normas, a visualizar la organización como un todo que va a estar concentrado, que va a estar, digamos que estructurado en esos estados financieros. Usted tiene las actividades que realizó su empresa, bien sea a 6 meses o a 1 año, resumidas en esos estados financieros, de una manera, si se quiere, pues magistral, sintetizada, organizada. Entonces, esto le va a permitir
sin ser un pitonizo, sin ser un adivino, pues predecir, planificar y analizar de acuerdo al contexto interno o externo de la empresa, qué es lo que va a pasar con ella. Bien sea se le facilita la aplicación de análisis verticales u horizontales que le van a facilitar la toma de decisiones, que le va a permitir ver de una forma, si tiene procesos de sueños de expansión, poderlos materializar, poder organizarse aún mejor. Si desea tener, pueden ser más sucursales a nivel nacional, o por el contrario, si lo que desea es crecer a nivel internacional. Todo eso se le va a facilitar en la medida en que sepa aprovechar aún más sus estados financieros. Por ende, se considera que estas habilidades permiten visualizar las operaciones desde una perspectiva total que le facilita a ese líder prever los problemas y resolverlos. Porque la información que producen las NIF nos permiten ser proactivos. Estamos acostumbrados al día a día a ir resolviendo lo urgente, más no lo importante. Mientras que las NIF nos permiten tener una visión de un todo que también nos permite compararnos con otros negocios a nivel nacional o a nivel internacional y también visualizar, por una parte, bueno, podemos tener escenarios de crecimiento, por otra, pudiéramos hacer comparaciones y decir, puede generarse aquí una situación de caos o un problema, es mejor tomar las medidas preventivas a tiempo. Entonces, los estados financieros, aplicando las NIF o la contabilidad, también nos permite tanto avisorar posibilidades de expansión como posibles problemas y adelantarnos a que estos se sigan desarrollando, poderlos resolver a tiempo. De ahí que es importante destacar cuáles son entonces los beneficios que tiene la aplicación de las NIF. Nosotros tenemos que manejarlo muy bien porque si lo vamos a explicar, lo tenemos que dominar para que otro también pues se sienta atraído a querer aplicarlas, a querer estudiarlas, inclusive entre los mismos contadores, porque sabemos que las normas son numerosas, son extensas, no aplican en su totalidad. Hay que hacer un trabajo de arduo estudio para poder entonces seleccionar la información que de verdad necesitamos aplicar en las empresas en las que estamos o a las que le prestamos asesoría. Entonces, pues, dentro de los principales beneficios, estos son algunos, hay muchísimos más, pero se destaca la facilidad de la lectura y análisis de los estados financieros entre empresas de distintos países. Cuando vemos los estados financieros que son públicos, podemos hacer estudios comparativos en Internet. Si queremos tener una idea de cómo va el comportamiento del mercado de ese país, lo podemos hacer a través de esa vía porque todos manejan los mismos criterios de presentación. Eso es una gran ventaja. Igualmente, permite a las empresas nacionales posicionarse en el mercado extranjero, precisamente por esto, dependiendo, por supuesto, del tipo de negocio que se trate. Si, por ejemplo, ese mercado, los líderes son 7, 6 empresas y la suya pudiera llegar a ocupar un 10º lugar, el poder ver esto, claro, estamos hablando de unas empresas de gran magnitud, ¿no? Por supuesto. Pudiera ver la posibilidad de analizar estos estados financieros que están publicados en Internet y generar estrategias competitivas al momento de entrar en este mercado. También
una cosa, pues, consecuencia de la otra, mejora la competitividad en las organizaciones, incrementa la comparabilidad entre las empresas nacionales y extranjeras. También genera transparencia en la información financiera. Esto ha sido una de las puntas de lanza del ISB al momento de aplicar las normas o de exigir su aplicación, mejor dicho. Busca agilizar los negocios entre las diferentes organizaciones, brindar credibilidad y facilitar el acceso al sistema financiero y oportunidades de inversión. Esto también es una de las consecuencias de la crisis de inicios del 2000, donde busca evitarse que situaciones de fraude se generen con tanta facilidad. Sabemos que no pueden descartarse por completo, sería lo ideal, siempre va a estar el riesgo, por eso debemos estar atentos a la información que leemos, porque siempre, bueno, lamentablemente están aquellos que realizan delitos financieros y ahí es donde debemos evitar relacionarnos con este tipo de empresas, aprender a reconocerlos, evitar las prácticas que ellos pudieran estar realizando y todo esto pues lo podemos ver a través de los estados financieros, los criterios que ellos están manejando cuando los presentan y ver, hay otra cosa, que la congruencia que existe entre ese informe y la realidad. Ahí pues también hay otra situación en la que hay que utilizar el pensamiento crítico. Para hablar un poco acerca de cómo está la aplicación de las NIF en Panamá, tenemos que desde el año 86 se creó la Comisión de Normas Técnicas de Contabilidad Financiera y Auditoría, conocida como NOCOFIN, en la cual forman parte los diferentes representantes de las entidades gremiales que hacen vida en este país, vale decir, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, la Asociación de Mujeres Contadores Públicos, el Movimiento de Contadores Públicos Independientes, la Universidad de Panamá y la Universidad Católica Santa María la Antigua. Todos ellos son quienes van a regular en el paraguas, en el marco de la Ley 280 que fue aprobada el 30 de diciembre del 2021, lo que está relacionado con la aplicación de las NIF. En ese sentido, tenemos que desde el 2005 se aplican las NIF plenas, las cuales fueron adoptadas según la ley número 6, donde además, paralelamente, la DGI o Dirección General de Ingresos ordena la preparación de las declaraciones de renta de los contribuyentes en base a estas normas, lo cual fue una gran ayuda, un gran apoyo para obligar de alguna forma, aupar de alguna manera a las empresas a aplicar las normas internacionales de información financiera. Luego de eso, tenemos que en el 2010 se aprueba la adopción de las NIF para pymes, las cuales también son muy importantes en aquellos casos que no se vean en la necesidad de presentar estados financieros a entes reguladores o no coticen en la bolsa. Aquí, bueno, las NIF plenas son obligatorias para aquellas que presentan su estado financiero a la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores de Panamá y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Por otra parte, la Junta Técnica de Contabilidad de Panamá, que son los que regulan a estas otras instituciones,
Adoptaron las NIF para pymes como un requerimiento de la preparación de los estados financieros con un propósito general. Bueno, lo que ya les había comentado, para aquellos que no cotizan en la bolsa o no tienen obligación pública de rendir cuentas. En el 2018 se asume la aplicación de las normas públicas, las normas para el sector de gobierno, las normas de contabilidad para el sector de gobierno, por la Contraloría General de la República de Panamá. Ya para culminar, como reflexiones finales, es muy importante que el contador y su equipo estén comprometidos en la aplicación de las NIF. Los primeros que tienen que conocer y creer en la necesidad, la importancia y los beneficios que ofrecen estas normas son los contadores. De ahí que también deben estar abiertos a manejar los cambios de paradigma. Este es otro, pienso, en mi humilde opinión, otro rasgo que como contadores debemos mejorar porque a veces podemos ser un poco rígidos, pero, y más aún después de la pandemia, lo cierto es que lo único posible es el cambio, nada se mantiene estático. Y eso implica entonces que debemos estudiar constantemente y no creer que porque dominamos una norma hoy, ya no la vamos a estudiar más. Todo el tiempo tenemos que estar investigando, buscando innovaciones que se hayan realizado a esa norma o verificando que no ha pasado nada, que sigue igual. En ambos casos, pues nuestro mejor aliado es la investigación. Igualmente, es importante facilitar los canales de comunicación hacia la gerencia. Nosotros debemos ser tanto un puente entre la gerencia, el equipo de contabilidad y los otros departamentos que se ven afectados por las aplicaciones de las NIF. Por ende, como les decía anteriormente, es muy importante que para ayudar a potenciar esos roles de los gerentes, tienen que existir unos buenos canales de comunicación. Asimismo, esta aplicación de las NIF los ayudan a ellos en el ejercicio de su liderazgo, les genera más credibilidad al momento de ofrecer sus opiniones financieras. Ya lo hacen en base a esos estados financieros, a las notas. Entonces, es importante destacar esta competencia o esta habilidad al gerente de cómo mejora su liderazgo. Igualmente se ve como una persona que hace ejercicio de su responsabilidad a través de los estados financieros. Siempre importante destacar cómo ellos creen en lo que dicen, en lo que está ahí levantado, que ellos formaron parte de todo ese proceso que se está explicando a través de las notas. Igualmente, para ellos es un plus tener conocimiento de la normativa contable. Por supuesto, nosotros no le vamos a dar una clase acerca de una norma, sino que tenemos que explicarles muy puntualmente cuáles son, de qué trata o qué partidas afecta o para qué decisión es importante. Porque imagínense, ellos no tienen tiempo para escucharnos y nosotros tampoco, pues, para darles explicaciones y tampoco la necesitan. Lo que sí requieren es saber que hay unas normas que van a regular los registros de las operaciones contables, que le garantizan credibilidad, que su negocio va a ser visto de una manera más robusta, que ellos pueden confiar en esa información. Saber que
efectivamente lo que está ahí explicado es real, se pueden apoyar en ello, es una información que les va a servir para evitar, por ejemplo, cometer el mismo error o para crecer en el mercado, que todo lo que van a ver ahí es útil. Y por supuesto que su inversión va a estar mucho más resguardada que simplemente fijarse en ese porcentaje de rentabilidad que desean percibir o tomar a medias medidas que, siendo mucho más cautelosos, pues hacen que su inversión esté más protegida. Por supuesto, no podemos perder el interés por la digitalización. La pandemia adelantó a pasos agigantados lo importante que es tener conocimientos acerca de estas herramientas virtuales, de investigar todo el tiempo, de ver cómo existen apps también que nos facilitan mucho los procesos a nivel contable, plataformas. Entonces, todo está yendo hacia la digitalización, igualmente los negocios, las criptomonedas, bueno, un sinfín de profesiones que van a ir cambiando, inclusive la nuestra. También va a ser muy distinta, va enfocada a ser un asesor, un protagonista en el proceso de toma de decisiones, y para eso tenemos que prepararnos también. Entonces, vemos cómo para la aplicación de estas normas, la alta gerencia debe apoyarse en la formación específica del personal, debe invertir la cantidad que sea necesaria, por supuesto, sí, en la medida de sus posibilidades, para que esos contadores estén actualizados. También adecuar los sistemas informáticos porque podemos manejar las normas, pero si la empresa va creciendo y no se hacen las adecuaciones necesarias para que así también se adapten los sistemas, los software que utilicen, ahí pues no va a ser posible que la información que se produzca sea de calidad porque, como ya sabemos, probablemente la información no se va a poder guardar en los espacios que se necesiten. De ahí hablamos de un tema de servidores, que se procese con la rapidez que se requiere. Hay empresas, a veces es sorprendente ver que todavía usan Excel y uno, wow, ¿cómo es posible? Pero eso también hace que, aunque el contador esté muy preparado, esa alta gerencia tiene que ser consciente de que es necesario evolucionar y que se requiere una inversión. Y en nosotros está demostrarle por qué es necesario y cuáles son esos beneficios que van a tener a través de esa inversión. También la alta gerencia debe apoyarse en esos controles internos que diseñe el contador, su equipo, dependiendo del departamento que se trate, porque en la medida en que estos se respetan, que se le da la importancia que tienen, se van a lograr los objetivos. Es un esfuerzo de diferentes elementos que van a permitir que se puedan cumplir todos esos propósitos que se han planteado. Entonces, pues, quedo a disposición de sus preguntas. Esto era la presentación que quería compartir con ustedes. Disculpen todos los inconvenientes que se presentaron, pero Pues mi bueno. doctora, esos inconvenientes ahí presentados mientras que usted y yo ahí compartíamos, los colegas aprovecharon y fueron y tomaron agüita y cafecito mientras tanto. Y el doctor Bueno. Eugenio, muy especial, que nos hizo una pequeña intervención de acuerdo al tema que se estaba realizando. Entonces ahí compensamos un poquito. Carlos Enrique tiene la palabra, también el doctor Eugenio. Germán la estaba interactuando cuando la doctora volvió. Voy a darle la palabra al doctor Germán Chávez desde El Salvador y luego continuamos con Carlos Enrique.
y con el doctor Eugenio. Hola, Preguntitas. hola, colega Germán, bienvenido, Hidalgo. buenas Hola, noches. colega Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la charla. Bien. Hola, Lo bien, que gracias. decía el colega Juan Carlos y el doctor Eugenio Rodríguez, hay una situación que con los años, no sé si se nos ha presentado en todos los países. Les voy a comentar mi país. El Consejo de Vigilancia da actualización para que un contador pueda sellar balances y que siga siendo bachiller. Y el auditor tiene que ser licenciado de contaduría. Voy a decir algo. Con el transcurso de los años, el contador general, y lo puedo decir de una empresa quizás mediana para abajo, solo lo ven como aquella persona operativa que solo sirve para hacer balances y se acabó. Y aquel contador de una empresa mediana que sí le ponen importancia al gobierno corporativo, lo desarrollan para que sea más pensante y se convierta en un jefe financiero. Hay una situación, Alejandra, que se da con el transcurso del tiempo. El gerente financiero lo preparan para un hombre de negocio y el gerente financiero se acomoda a su puesto y no le importa las NIC para la pyme ni ningún estándar internacional. A él lo que le importa es que la empresa gane y de la manera como es que es lo mejor. Y luego le dejan la preocupación solo al contador de ver si los convence de una implementación o los convence de una que puedan adoptar NIC para pyme o ya NIC full y todos los estándares internacionales, y si él no es convincente, lo dejan siempre, sí, después te aprobamos, así ha funcionado, y es por eso, Alejandra, que con el transcurso de los años, cada vez el profesional de la contaduría pública va ganando menos, le van queriendo pagar una nada, y es triste la diferencia que hay, y lo he dicho, entre un gerente financiero y un contador general, entre un gerente financiero y hasta de un auditor interno, porque realmente se ve con mejores ojos el gerente financiero y no el auditor interno, mucho menos el contador, porque se ha perdido aquello que el contador que le va a hacer el perfil gerencial y el gerente financiero ya estar involucrado en todo este tema de las buenas prácticas, incluyendo la NIF o la NIF para PYME. Entonces, por lo menos en El Salvador, yo sé que si Juan Carlos me estoy viendo, sabe que no estoy mintiendo, y es por eso que, y la otra cosa, Alejandra, para cerrar, el problema es que cuando el contador, siendo un bachiller, y no es porque yo lo vea de menos, yo también fui bachiller, dice, sí, por $25, por 50, por $75, le lleva una contabilidad que a un contador profesional se le debería llevar por 500 o por $1,000 al mes. Entonces, se da esa situación que el mismo profesional aboga para que se levanten los perfiles. Mucho más allá, Alejandra, para cerrarle la participación a otro, que los pensum académicos no se han modernizado, no se han actualizado en muchas universidades de Latinoamérica. Ahí voy a quedar. ¿Okay? Sí, muchas gracias. Bueno, realmente eso es una situación que se presenta, yo pienso que en todos nuestros países, lamentablemente, donde es un problema de parte y parte. Es decir, si nosotros no valoramos nuestro trabajo y decimos, si alguien nos da impuestos, mira, usted sabe calcular impuestos sobre la renta, sí, claro, y usted sabe calcular nómina, por supuesto, y usted actualiza fraccionario, sí, cómo no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no mostramos especialidad en un área y no solicitamos los honorarios que valen esos servicios, y es una cuestión, es un tema colectivo, pues ese cliente, si le dicen, ajá, le llevo la contabilidad por $50, el cliente acepta. Pero entonces es un trabajo de ambos sujetos en ese escenario. Y por supuesto, eso viene
inclusive desde la universidad. Nosotros tenemos que ir formando a esos nuevos profesionales en el amor que les deben tener a la profesión. Es un tema hasta de autoestima, de saber que hay inclusive países donde hay una tabla de honorarios donde deben regirse, deben respetarlo, porque muchas veces lo primero que no lo hacen son los mismos colegas. Entonces, es una situación en la que todos deberíamos organizarnos para evitar que eso siga sucediendo. Y la tendencia es a que todo se vaya automatizando. Yo he visto muchos comentarios en los que creo que se malinterpretó lo que quise decir acerca del Excel. No es que en Panamá no se utilice el Excel, sí se utiliza. El tema es que hay empresas en las que ya el Excel no es suficiente, que deberían estar usando un software con mucho más espacio, muchas más funciones para realizar los registros y todavía están en Excel. Fíjense que yo coordino las prácticas profesionales en la universidad y ellos tienen que diseñar al final una propuesta de mejora en la empresa donde realizaron su práctica. Y la mayoría de la tendencia de estos planteamientos están enfocados hacia la modernización de los sistemas con los cuales realizan los registros contables. Fíjense, o sea, no es que no se utilice, al contrario, hace muchísima falta la actualización en los software aquí en Panamá. Muy bien. Tiene la palabra y vamos con el doctor Carlos Enrique Pacheco, nuestro colega JFIC. JFIC tiene la palabra. Ok, gracias, Víctor. Gracias, doctor Alejandro, ¿no? Sí, tiene la palabra JFIC y doctor, después vamos con usted. Ok. JFIC, tiene la palabra. Ok. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos. ¿Me escuchan allá bien? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias por aclarar lo del Excel. Me gustaría de pronto conocer un poco más sobre cómo, si bien lo planteas muy positivamente de que nos unamos, de que sepamos cuánto cobrar, de que de cierta manera pues no regalemos el trabajo, ¿cierto? Lamentablemente a veces acá en Colombia se ve que hay muchas multitareas y hay contadores que sí trabajan muy económico, ¿cierto? Tanto así que hoy tuve la experiencia. Me llamaron para ofrecerme un trabajo. Entonces le dicen a usted, Alejandra, usted va a ser auxiliar de facturación, se va a encargar de los proveedores, de los pagos y también se va a encargar de todas las obligaciones a nivel tributario y fiscal de la fundación. Así, se lo pone en general. Si usted es conocedora, acá en Colombia, una fundación requiere un contador, pues como para hacer la información pertinente, como Excel. Pero mírese cómo ya lo involucran. En un cargo de baja denominación, meten un cargo de contador dentro de un cargo de, por decir algo, auxiliar de facturación, es el cargo que le va a aparecer a Alejandra, ¿sí? Pero internamente te meten dentro de las funciones ser contador. Entonces, como dices tú, ser uno capaz de decirle, mira, para aceptar ese encargo, según el código de ética, pues es procedente conocer el alcance, la cantidad de información, la responsabilidad, lo que espera la empresa, ¿cierto? Para poder decir cuánto usted desea ganar por esa labor que va a cumplir, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría usted o qué respuesta daría usted ante esta común? Es que es común a saber eso, que le ponen a usted un cargo que usted dice, no, eso es fácil, eso lo hago yo. Y cuando va a ver, usted resulta que dentro del literal de los cargos está ser contador. Por ejemplo, ¿usted qué respuesta daría?
Bueno, lo que sucede es que esas son situaciones muy personales, donde analizo primero cuál es la empresa. ¿De verdad yo quiero estar ahí? Yo necesito estar ahí, necesito el dinero que me van a pagar. ¿Hasta dónde voy a hacer sacrificios? Porque yo puedo aceptarlo o puedo rechazarlo, pero depende de qué estoy dispuesta a aceptar. No sé si me va a entender. Sí. Le entiendo. Es que de pronto quise poner un caso como para saber, por ejemplo, usted nos invita muy amablemente como a valorarnos, de cierta manera, a darnos como lugar. ¿Usted sabe hacer renta? Sí. ¿Usted sabe hacer toda la información que requiere el Estado? Sí. ¿Usted sabe hacer tesorería? Sí. Le vamos a pagar tanto, un poquito. O sea, que usted dice, no, pues es que por el valor no da, ¿cierto? Entonces, como dice usted, dependiendo, entonces lo que nos recomienda es valorarnos en nuestra profesión, mirar la empresa, si quiero estar realmente allá, si estoy en las condiciones de estar allá, y ya usted determina si toma la decisión o no. Eso es lo que le... Claro, porque es que depende de muchos Sí. factores, depende de muchos factores, porque si usted no ha tenido trabajo en mucho tiempo, o si es una transnacional, o si le van a pagar poco, pero eso le es suficiente, pero va a servir para que usted siga haciendo carrera. Ahora, pudiera aceptar, no, yo no voy a aceptar porque yo sé que fácilmente consigo más ofertas en lugares mejores. Esto apenas es una empresa pequeñita, casi no tiene controles, está mal ubicada a nivel de dirección, me van a pagar muy poco, lo que me van a pagar se va a ir en pasaje, no vale la pena. Entonces, por eso le digo, es una decisión muy personal. La idea es que usted se sienta bien. Si usted se siente que le están faltando el respeto, que no está siendo valorado como profesional, que va a perder el tiempo, que le va a salir hasta más costoso trasladarse allá que lo que le va a pagar. Entonces, pues, no acepte. Es poner en una balanza los beneficios y lo que le perjudica, entonces tomar una decisión. Pero ya es algo muy personal. Tiene mucha razón, Alejandra, y con lo que usted nos acaba de compartir nos da mayor claridad para este tipo de temas, ¿cierto? Con lo que usted está efectivamente hablando y de cierta manera queriendo que nos quedemos con ese mensaje de poder implementar NIF, hablar con los dueños de las empresas o con la junta directiva, hacerles ver las ventajas y aparte de eso darnos el valor. Espero que le hayan comprendido lo que hayas querido transmitir. Muchas gracias por sus respuestas. Es usted muy amable. Bien, Gracias, Jay. tenemos la última intervención que es el doctor Carlos Enrique Pacheco. Carlos. Gracias. Alejandra, mucho gusto de México. Mucho gusto. Alejandra, mira, en México no permitimos que nos fijen los salarios, o sea, los honorarios más bien, ¿no? Aquí, es más, hace unos días el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo, señores, nosotros no vamos a permitir que nos fijen los honorarios. ¿Por qué? Porque pues valemos mucho, ¿no? O sea, nos damos valor, ¿no? Sí es cierto que hay algunos que por problemas que se dan, pues de falta de trabajo y que pretenden cobrar menos, pero esos no están colegiados, ¿no? Entonces, lo que ahora se está planteando en nuestro nuevo código es que
aun cuando no estén colegiados, tienen que hacer lo que marca las normas de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿no? Y porque si no, no nos estamos valorando. Como usted dice, Alejandro, ¿no? Mire, yo a mis alumnos les comento, jóvenes, ¿saben? Ustedes valen mucho, ¿no? No solamente es decir, oye, voy a pagar impuestos, al Seguro Social aquí en México, ¿no? Eso lo hace mejor un contador privado, ¿no? Nosotros damos información para que se formulen estrategias para tomar excelentes decisiones, ¿no? Porque si no, ¿qué van a decir las empresas? Ah, no, los contadores solo sirven para pagar impuestos, ¿no? Y no es así, ¿no? Nosotros valemos mucho, ¿no? Entonces, para mí, pues, definitivamente, no podemos dejar que los contadores que quieren, pues, no sé si por falta de trabajo, porque la pandemia, pues sí les ha dejado con problemas, pero tampoco nos podemos conformar con cobrar menos, ¿no? Claro, depende del tamaño, porque si es una pequeñita empresa, pues ni modo de cobrarle bastante, ¿no? Pero bueno, en fin, se los dejo para que usted nos ilustre, ¿no? Alejandra, ¿sí? Sí, muchas gracias, profesor Carlos. Como usted bien explicaba, nosotros tenemos que comenzar a hacer una labor desde la universidad. Es inclusive un tema de autoestima, de hacer sentir importantes a nuestros muchachos. Y desde ahí, ellos van a ser los futuros colegas que van a estar en la calle, que van a decidir si rechazan o no un trabajo, pero por lo menos ya lo van a hacer con más, dándose pues más importancia, toda la dificultad que implica realizar esos informes, todo el valor que tiene esa información para la toma de decisiones. Lo que pasa es que a nivel de Sudamérica, de Centroamérica, quizás en México, por lo que usted comenta, gracias a Dios, pues se ve menos, ¿no? Esa situación de que cobren poco por mucho trabajo. Lamentablemente en nuestros países, pues sí se ve bastante y es algo con lo que hay que luchar, pero ya es como ir contra una tradición, una malsana tradición. Sin embargo, bueno, nosotros en nuestras manos está ir poniendo ese granito de arena para ir mejorando la situación. Muy bien. Tenemos José Rivero, tenía la mano alzada, y tenemos a Marta Cecilia González. Posterior a ello, terminamos ya la sesión cerrando el CPA Eugenio Rodríguez Mite y la licenciada María Yanet Castillo. Vamos con la pregunta de Marta Cecilia González. Marta, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy importante, pues, estas reflexiones que nos da la doctora Alejandra Hidalgo sobre nuestra profesión y el ejercicio y valorar el profesionalismo que nos debe caracterizar. Digamos, desde nuestra experiencia acá en Colombia, por lo menos en la región donde yo trabajo, hemos hecho como un gremio, los contadores, por decirlo así, de cobrar unas tarifas justas, digamos, de no negociar el trabajo y feriarlo como si fuese una subasta, porque realmente yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Alejandra. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo valoras tu profesión? ¿Qué tanto te actualizas? ¿Y cuál es tu valor agregado como profesional para que eso se respete?
Y si tú demuestras un profesionalismo y un valor agregado a lo que haces, pues digamos, para mí de manera personal, mis resultados han sido extraordinarios. Pero sí se ve también, pues, y eso lo vemos mucho en todos los países nuestros, es aferiar el servicio, ¿no? Y también, pues, yo entiendo que quienes, lo que decía la doctora, quienes de pronto por situaciones económicas, en algún momento dado tienen que aceptar un cargo porque, pues, no encuentran de pronto otra posibilidad. Eso que no se vuelva costumbre, eso que sea una cosa temporal, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cuando uno sale de la universidad, pues a veces por su inexperiencia uno tiene que aceptar unos cargos de menor ingreso precisamente para adquirir esa experiencia y esa capacidad de asesorar. No puede ser lo mismo cuando tú has hecho diplomados, cursos, especializaciones, maestrías y que sigas cobrando lo mismo cuando tu asesoría debe ser de otro nivel. Entonces es que yo quiero y cómo quiero también convencer a esa alta dirección de que mi valor agregado, mis servicios y mi profesión valen. Y si uno lo hace con toda la seriedad, con el juicio profesional, seguramente obtendrá buenos resultados, porque si nos ven de pronto como diciendo, bueno, pues lo que ustedes quieran y como ustedes consideren pagarme, ¿sí? Entonces eso es lo que ha generado también que haya esa diferencia de precios, porque pues acá en Colombia también lo vemos, diferencias abismales en el cobro de honorarios. A veces por debajo del 50 y menos de lo que cobra un profesional de una categoría media. Pero también encontramos pues que en otros casos como el nuestro y los profesionales en estos municipios donde nosotros trabajamos tienen unos estándares de honorarios muy buenos, diría yo. Alejandra, Entonces, sí. Vaya, ¿Sí? solo voy a decir algo y no es para hacer quedar mal a mi país. Hay una situación que quiero que tomen en consideración. El problema es que creo que de 30 años para acá, me recuerdo de cuando uno salía de bachiller, podía trabajar de contador general, ya uno iba aprendido de todas las contabilidades, contabilidad agrícola, bancaria, contabilidad general, contabilidad de costos. Bueno, solo con el doctor Marrujo, que yo ya iba conocido de contador, para ser contador de puesto, contador agrícola, de empresas de seguro. ¿Cuál ha sido la situación? Y solo cierro con esto. El problema para mí es que de mucha universidad privada, en países como los nuestros subdesarrollados, el problema es que, fíjate, pagan 5 o 6 dólares la hora a docentes, yo no sé cómo es que aceptan, y el problema es que ponen docentes que muchas veces nunca han trabajado. Ese es un problema para que vean integral. 2, Alejandra, tengo todos los años, doy clases a egresados, no doy clases en pregrado ya, tengo años de no dar clases en pregrado. Y fíjate, Alejandra, tengo 50 muchachos, tengo 40 muchachos, de los cuales solo 4 trabajan en la profesión. Los demás trabajan como vendedores, en tiendas, almacenes, trabajan en cosas que no tienen nada que ver con la contaduría. Yo le digo, ¿y para qué estudiaste, muchacho, contaduría si no te has desarrollado en eso? Fíjate, solo tengo 4 o 5 estudiantes de contaduría, de auxiliares. Como bien dijo Marta, cuando antes tengo 57 años y yo era un jovencito cuando me gradué de la universidad de 22 años, por cumplir 23, y yo me recuerdo que cuando yo salí, empecé de auxiliar de todos los puestos del área de contabilidad, y cuando salí yo de mi carrera yo ya era gerente, y lo mismo que los colegas, en la década de los 80 me gradué yo, muchos colegas acercándonos a los 90, todos eran o dueños de un despacho, o gerentes financieros, o gerentes de contabilidad. Y el problema es que se están graduando, todo el que se gradúa dice, ¿a dónde me dan trabajo de auxiliar? El pensamiento que le venden en la universidad y la falta de preparación para que cuando salgan digan, aquí viene un tigre joven a hacerle la competencia, ya sea como emprendedor independiente o ya sea como a obtener un cargo contable, gerencial de jefatura. El problema, Marta, que todo eso se ha ido deteriorando y ya no te digo el tema de llevarlos con disciplina para que aprendan. No, cuidado, a los muchachos no se les hace exámenes duros ni se les aplaza, porque si no ya te mandan a llamar.
Discúlpame, pero todo eso ha incidido en décadas, 3 décadas perdidas. Cuando yo veo a Víctor Hugo Parral y cuando yo veo al doctor Marrufo o a María Janet, si yo no me hubiera preparado un poco, yo sentiría, wow, ¿y qué estoy haciendo? O sea, me encanta porque como profesional yo siento que no tengo fronteras, pero eso fui yo cuando nos pusimos los de aquella época, Juan Carlos Hernández y otros colegas. El problema es que están saliendo, el joven que hoy sale de la universidad graduado tiene que ir a trabajar de auxiliar porque no sabe nada. O sea, discúlpeme, pero eso se ha dado porque el sistema educativo se fue deteriorando, no lo han ido actualizando y no se le paga bien a un docente. El docente es de los que más debería ganar en cada país. Pero el problema es, no, hombre, a cualquiera pongamos de docente y que le dé lo que les venga en la cabeza o lo que inventen. Y cuando uno agarra estudiantes egresados, Alejandra, no saben ni siquiera qué es la partida doble. 2 minutos, hermano. A mí Wow. me quedo que es terrible, vaya que me maten en mi país. 2 minutos. No, tiene Ya. razón el colega, tiene razón. Bien, Sí. tiene la palabra el CPA Eugenio Rodríguez. Muy bien, muy bien. Un tema interesante por parte de la doctora Alejandra Hidalgo que deja ver una realidad en países como los nuestros. Es por eso que es muy importante estos eventos que promueve la comunidad contable. María Janet, su aporte realmente es importante. Ahora con la participación de Venezuela, doctor Marrufo, y con esta integración que hemos logrado, Juan Carlos, Germán, esto es parte para que esta comunidad joven de contadores, jóvenes de contadores, puedan observar a contadores ya mayores como nosotros, que tienen un recorrido donde pueden observar que gente como Germán, como Víctor, lograron hacer un esfuerzo adicional, porque el ambiente definitivamente es adverso. Los países nuestros en vías de desarrollo, con alta tasa de desempleo, van procurando todos estos temas, donde ese contador joven, por varias circunstancias, en algunos casos desesperadas, tiene que aceptar o una remuneración muy baja o sencillamente hacer otra carrera mientras espera su oportunidad. En todo caso, pues, vamos a continuar con esto. Una vez más, agradezco a la fundación nuestra, agradezco en este caso a Maja, María Janet, y a todas las gente que se han unido, como Juan Carlos, a la persona de Bolivia. Yo creo que estamos con estos conversatorios impartiendo realidades que nos permiten valorarnos una vez más. Y a la gente que tiene un poco más de experiencia, realmente muchas gracias por compartirla. Pues bien, mucho que decir, más por ahora hemos terminado. Doctora Alejandra Hidalgo, una vez más, muchas gracias por su aporte. Mi estimada Sí, María. Muchas gracias por la invitación. recordemos a todos los presentes que los esperamos mañana a la misma hora con el tema, la norma provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. A cargo del colega Carlos Coronel Tapia de Bolivia. Entonces, muy invitados para mañana, prohibido faltar, que tengan muy buena noche. Gracias, mi doctora Alejandra, a mi doctor Eugenio, al amigo Víctor, que siempre están con nosotros aquí apoyando y acompañando en este proceso. Y seguimos adelante mañana, ya la 14ª conferencia mañana. Estimada Alejandra, tienes una última pregunta. Tiene Gabriel García. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? A ver, Sí, le Gabriel. escucho. Buenas noches, buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, la conferencia de la colega de Panamá pues trae un tema a colación que es reincidente.
Pero yo me hago esta pregunta. ¿Por qué el contador a nivel nacional no tiene importancia? Por ejemplo, el caso de Colombia. La sociedad está discutiendo, los industriales, el Estado está discutiendo de cuál es la tasa efectiva de tributación de las empresas. Ese es el meollo del asunto. Porque los contadores no le tiran a esos temas, es ahí donde estamos. Y uno se pregunta, ¿algún gremio de contadores le dijo al presidente de la ANDI o al ministro de Hacienda cuál es la tasa efectiva de impuestos en Colombia, a sabiendas de que nosotros preparamos estados financieros y hacemos declaraciones de renta? Esas son las preguntas que nos faltan a los contadores para estar en el meollo, en el corazón del asunto, que deje de ser el político. Gracias. Muy bien. Bien, mi querida María Alejandra, muchas gracias por participar de parte de la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento y de parte de la licenciada María Yanet Castillo con su marca registrada MAHA. Te agradecemos la forma en que podemos pagarte. Se va a emitir un certificado a tu nombre, justamente en la participación del foro. De mi parte, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Ecuador, de toda la América. A todos nuestros colegas que nos escuchan, una excelente noche. María Inés, ¿algo por agregar? No, mi doctor, de parte mía, darle las gracias a todos los que aún están presentes aquí en la sala virtual con nosotros y esperarlos para mañana. Sí, invitas. Gracias, feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Doctora Alejandra, muchas gracias. Excelente exposición. Gracias. Feliz noche para todos, gracias. Feliz noche. Bye, bye. Muchas gracias. Feliz Chao. noche para todos. Bendecida noche.